Ok, creo que ahora sí, ¿verdad? Faustino, ¿estás ahí? All right, I think we're on, right? You hear me? Yes. Ok, bien, nos pasó otra vez, creo que el jueves, la semana pasada tuvimos problemas y este jueves vamos a tener problemas. So it happened again. Last Thursday we had problems, and this Thursday we had problems. Estábamos listos y todo el internet se cayó y no había forma de que nada funcionara. We were ready, and all the internet everywhere just dropped, and there was no way to make it work. Así que, gracias por su paciencia. So thank you for your patience. Pues vamos a hablar porque curiosamente lo que tenemos que hablar hoy es bastante importante y tiene que ver con esto que está pasando. So we're going to get started, and it's funny because what we're going to be talking about is very important, and it has to do with what we're talking about, what we're going through. Se fue Faustino, se cayó Faustino ahora. So I can interpret. I have with me here in my office. Ya me levanté. Y en la otra pantalla ustedes pueden ver a Josh Forsman. So on the other screen you can see Josh Forsman. Ajá. Así que tengo a los hermanos Forsman aquí. So I have the Forsman siblings here with me. Tengo 2 de los 4. I have 2 out of the 4. Ajá. Lo que queremos hoy es hablar de un tema un poco complicado. What we want today is to talk about a little bit of a complicated subject. Y por eso los invité a ellos dos a que participen en esta entrevista. And that's why I invited both of them to participate in this interview. Josh es estadista y matemático. Josh is a statistician and a mathematician. Y Brianna es nuestra directora de multimedia aquí para City Español. And Brianna is our multimedia director here in City Español. Y vamos a estar hablando un ratito sobre los medios sociales, los medios de comunicación. And we're going to be talking about social media, basically just communication. Porque tal vez le voy a romper el corazón a algunos. I may break some people's hearts. Pero no todo lo que hay en el internet es cierto. But not everything you find online is true. Si contáramos las veces que ciertos artistas famosos se han muerto en Facebook, imagínense. If we were able to count how many times famous people had died on Facebook, just imagine. Y ellos mismos tienen que salir con videos diciendo, no, estoy vivo, no me he muerto. And they themselves have to come out with videos saying, no, I'm not dead, I'm still here. Entonces, si eso funciona de esa manera en algo que podría ser cómico. So if it works that way in something that could be funny, no es diferente a una situación como la que estamos viviendo en este momento. Then it's no different than a situation that we're like the one that we're living through right now. La diferencia es que no es cómico. The only difference is that we're going through right now is not funny. Y una noticia, and news, un dato incorrecto, or incorrect data, que se comparte y se hace viral, that is shared and it becomes viral, puede provocar mucho daño. Can provoke a lot of harm. No solamente en la sociedad, sino en las emociones. Not just in society, but in emotions. Entonces, por eso invité a estos 2 muchachos. So that's why I invited these 2 young people with us. Estos 2 hermanos que son, además de estar solteros los 2. These 2 siblings, aside from being single, both of them. Eso, ellos me pagaron $50 para que yo dijera eso. They paid me $50 each, so I would say that. No, pero aparte de eso, ellos son muchachos muy inteligentes y que tienen, en mi opinión, una alta capacidad crítica.
Aside from that, they're very smart individuals and they have a very high critical level thinking. Entonces, hay varias información que queremos compartir con ustedes. So there's a lot of information that we want to share with you today. Entonces, voy a empezar con Josh. So I'm going to start with Josh. Y en la preparación para esta entrevista, And in preparation for this interview, tenemos esta situación de ver datos por todo lado. we have this situation where we see data everywhere. Ujú. El gobierno da datos, The government gives data. las compañías o los canales de noticias dan datos también. News gives data. There's news stations give data. Y posiblemente hasta mi abuela da datos también a veces. And possibly even my grandma will give data as well sometimes. Entonces, viendo todos los datos que tenemos hasta este momento con relación a esta pandemia, So seeing all the data that we have in relation to this pandemic, ¿cómo podemos saber qué es cierto o qué no es cierto aún? how can we know what is true and what isn't true? Ujú. Josh, bienvenido, welcome. So that's kind of a tricky question, obviously, right? That's why we're here. So, oh, sorry, go ahead. Es una pregunta un poquito difícil, por eso estamos aquí. So one of the things that I think is important here in this case Una de las cosas que yo creo que es importante en este caso is to understand that we really don't know very much at all right now. es entender que ahorita todavía no sabemos mucho. So you can have a whole bunch of different people looking at the same data Entonces puedes tener un montón de diferentes personas viendo los mismos datos and coming up with very different conclusions. y pueden interpretarlo y salir con conclusiones muy diferentes. So we know some things, like we have a number of confirmed people that have the COVID-19. Sabemos unas cosas, sabemos que hay gente confirmada que tiene el COVID-19, But we also know that there's a lot of people that have it that have not been confirmed. pero también sabemos que hay mucha gente que lo tiene que no ha sido confirmada. And different people have different ways of estimating those numbers. Diferentes personas tienen diferentes maneras de hacer una estimación de esos números. And depending on their motivation, they may skew the numbers one way or the other to meet their point of view. Y dependiendo la motivación que ellos tengan, pueden hacer que los números se balanceen para un lado o para el otro, dependiendo de la opinión personal que ellos tengan. So I'm going to do a screen share really quickly Entonces voy a compartir algo con ustedes rápidamente with an example of one of the types of statistics we can be looking at. con un ejemplo de las estadísticas que podemos estar viendo. And you can have multiple people coming up with different conclusions looking at the same data. Y puedes tener diferentes personas viendo los mismos datos y sacar conclusiones diferentes. So this number of deaths that I'm using for this statistic, for this mortality rate, Entonces, este número de muertes que estoy usando para esta estadística de muertes is from the state of New York, and it's current as of last night. y es el estado de Nueva York y está hasta el día, ayer en la noche. So right here, what we're displaying is 3 different measures of what the mortality rate could be for COVID-19. Entonces, aquí estamos viendo 3 diferentes rangos de lo que podría ser el rango de muerte para el COVID-19. There have been some new studies come out recently that show that it's very possible Ha habido unos estudios nuevos que han salido que dicen que es muy posible that we have underestimated the number of cases by a factor of possibly 10 or more. que hemos subestimado un poquito el número de casos. So if we take the same number of deaths and we divide that by more cases, we come up with this really small number, 0.6%. Entonces, si tomamos ese número y lo dividimos por este otro factor, sale un número más pequeño, que es 0.60%. The numbers we've been using up to this point have been the confirmed number of cases, and that produces the 6% number. Pero los números que hemos estado usando son los números de casos confirmados y esto produce este número de 6.05%. But there's also a third way of looking at it, which is the number of, Pero también hay una tercera manera de ver esto, which is the number of completed cases ese número de casos completos
which refers to the cases that have ended either in the person recovering or dying. que han terminado en la persona tal vez recuperándose o en muerte. So if we use that number, we get this really high 20% figure. Si usamos esa figura, entonces sacamos esta figura de casi 20%. So it's highly likely that this is too high and this is too low, Entonces es muy posible que este número es muy alto y este otro es muy pequeño, but we don't have enough information yet to say anything for certain. pero no tenemos suficiente información para saber nada seguro. I have another example here, and this one's about comparing to the seasonal flu. Aquí tengo otro número y este es hablando del flu. There we go. So early on, especially early on, people were comparing this to the flu Al principio la gente estaba comparando mucho esto al flu and saying that we're way overreacting because this is basically just the flu. So why are we closing down? diciendo que estábamos exagerando porque esto era lo mismo y que por qué estábamos cerrando todo. So what I have here are some data from the CDC. Lo que tengo aquí son datos del CDC And I'm comparing the COVID-19 to the 2017 influenza. y estoy comparando el COVID-19 a la influenza del 2017. The reason I'm using that flu season is because according to the CDC, it was considered to be highly severe. La razón que estoy usando esos datos es porque el CDC consideró que esa fue una temporada muy dura. So as you can see, we've already surpassed the number of deaths that the CDC estimates happened in that flu season. Y como pueden ver, ya alcanzamos a sobrepasar las muertes que hubo en esa temporada de influenza. And that flu season lasted about 5 months. Esa temporada de flu solamente duró 5 meses. And depending on where you start counting the COVID-19 virus, Y dependiendo de cuándo empieza a contar el tiempo que ha durado el COVID-19, we're not even that far in. todavía ni siquiera llegamos a eso. So there's a lot of things that we just don't know yet Entonces hay muchas cosas que todavía no sabemos about this virus and how it compares to other viruses we've had in the past. sobre este virus y cómo se compara con otros virus que hemos tenido en el pasado. So anytime someone says, hey, for sure, look at this virus, Cada vez que alguien dice, bueno, vamos a ver este virus, that's what happened there. So this is what's going to happen here. esto fue lo que pasó en ese caso, entonces esto es lo que va a pasar en este caso. They're probably wrong Pero probablemente están equivocados al hacer eso, because we're looking at data that's over and done porque estamos viendo datos que ya sobrepasaron, versus something that's current and ongoing. algo que ya pasó versus algo que apenas estamos pasando en este momento. Entonces, Josh, quiere decir que aún y cuando los datos que las organizaciones están proveyendo, So Josh, it means that even though that there's organizations that are providing data, suponiendo que todos los datos que están proveyendo son los reales, supposing that all the data that they're providing is real, porque siempre existe ese pensamiento en la población de que los gobiernos no siempre comparten toda la información. because there is always that way of thinking from people that say that that government is never going to share all the information with the people. Basta con ver algunas películas ahora de eventos del pasado para darse cuenta de que todos los gobiernos del mundo manipulan de alguna manera la información. I mean, it's enough to see movies that talk about prior governments or governments in the past, and it's enough to see that all the governments of the world have always skewed information or haven't revealed whole truths. Y no estamos tratando aquí de entrar en temas políticos, pero es la realidad. Now, we're not trying to get into any political subjects. It's just kind of the reality. Pero entonces, ante los datos que el gobierno da, So, but then when you have the data that the government is giving you, quiere decir que todavía estamos en una etapa muy temprana para sacar conclusiones. it means that we're still at a very early age to arrive at any conclusion. Porque como lo acabas de demostrar, dependiendo de cómo se interpreten los datos, Because as you just said, depending on how you interpret the data, van a ser más positivos o negativos, o a They'll favor be- o en contra. they'll be skewed one way or the other. They'll be more positive or more negative in favor of one or against it.
Entonces, en tu opinión, ¿cuál debe ser nuestra reacción ante los datos? So in your opinion, what should be our reaction toward the data? So the first thing I usually do is I try to figure out whether that data is from a reliable source. Primero que nada, quiero saber si esos datos vienen de una fuente a la que le puedo creer, Confiable, una fuente confiable. confiable. And that's a difficult question. I know Bree's going to talk about it a little bit more later, Y yo sé que eso es un poquito difícil, yo sé que podemos hablar un poquito más después, but it's important to make sure that the source of your data is a person with the authority to speak on that issue. pero tenemos que saber que la gente que está dando esos datos son personas que tienen autoridad para hablar sobre ese hecho. So if my data is coming from a New York Times reporter, Entonces, si mis datos vienen de un jornalista de Nueva York, I'm less likely to believe it than if I'm reading it from the CDC. tal vez lo pueda creer más si vienen del periódico de Nueva York que si vienen del CDC, Because the CDC, that's their job, right? Is this kind of data. porque el CDC ese es su trabajo, este tipo de datos. And unless the New York Times reporter tells me where they got their data, I don't know how they got there. Pero a menos que ese jornalista no me diga, de aquí fue donde agarré mis datos, entonces ¿cómo le voy a creer? No sé de dónde sacó la información. Y aún así, con la información, aunque sea correcta, igual es susceptible a una interpretación. And even if you have the correct the information, it's susceptible to an interpretation of the data. Yeah, for sure. You can have a Fox News reporter and a CNN reporter tell you two very different things looking at the same piece of data. Puedes tener dos reporteros, uno de Fox News y uno de CNN, y los dos están viendo la misma información y te pueden dar interpretaciones completamente diferentes. ¿Cuál es el peligro de interpretar incorrectamente? Josh? So what is the danger of misinterpreting the data? So if you misinterpret the data, you're going to come up with a wrong conclusion. Si no se interpreta la información bien, entonces vas a sacar una conclusión incorrecta. And so if you're basing any decisions on that conclusion, now your decision is incorrect because it's on the incorrect conclusion you got from misinterpreting the data. Entonces, si estás tomando decisiones basado en data que no es confiable, la conclusión a la que llegues va a ser incorrecta porque estás usando una interpretación incorrecta de la información que tenías. Y por supuesto vas a tomar decisiones emocionales. And obviously you would be taking more emotional decisions. Diciendo que estás tomando una decisión racional porque estás basándote en los datos. And you could be saying that you're making a rational decision because you're saying that you're basing it on the data, on the information. Right. Which you're trying to, but you're just missing because you misinterpreted the data. Que esa es la intención, ¿verdad? Pero como no se interpretó bien la información, entonces no es lo que está pasando. Suena un poquito parecido a lo que tenemos que hacer con la Biblia, ¿verdad? It sounds a little bit like what we're supposed to do with the Bible, right? Exactly. Exacto. La misma información, You take the same information, todo el mundo lee lo mismo, everybody reads the same thing. Algunos hacen un trabajo de interpretación Some people do a work of interpreting it, y otros ni siquiera hacen ningún trabajo de interpretación, simplemente lo usan como quieren. and others don't even try to interpret. They just kind of misuse information any way they want. Entonces, ahora incluyamos aquí a Bri en la conversación, So let's add Bree to the conversation. porque ¿cómo podemos entonces, todos los que no somos matemáticos y estadistas, How can we then, all of us that are not mathematicians or statisticians, como Josh, like Josh, para discernir la información, para ver qué sí, qué no, hay mucho ahí, ¿verdad? how do we discern the information? What is right? What is not? There's a lot of information out there. So I think it's important to remember that all of the news sources that we see fall on the same scale. They're at some point on the same scale. Tenemos que ver que todas las fuentes de información tienen que estar a la misma escala. So on, at least in the United States and pretty much nationwide, you have the side that's more liberal En Estados Unidos tienen el lado que es más liberal and the side that's more conservative. y tienen el lado que es más conservativo. And then
there's a point in the middle. Y hay un punto en medio. The ones on either side, their audience has more of the conservative or the liberal beliefs, and so they try to cater to that audience. Entonces cada lado va a querer hablarle a la audiencia que quiere, ya sea más liberal o más conservativa. So you're going to have several different news stations reporting on the same story. Entonces vas a tener diferentes reportajes sobre la misma historia. And the ones that are closer to the ends of that scale are going to apply some filters to it. Pero los que estén al lado, dependiendo del lado en el que estén, son los filtros a los que le van a aplicar. Because they want to appeal to the emotions of their readers or the people who are watching. Porque lo que quieren es apelar a las emociones y los sentimientos de la gente que está leyendo o que está escuchando el reportaje. So what I like to do is try to find the source that's more in the middle. Lo que a mí me gusta hacer es buscar una fuente que esté más en medio, That just presents facts, que solamente presenta hechos, and then I can feel about it the way I want to feel about it. luego yo me puedo sentir sobre los hechos como yo quiera. So there's three filters that I kind of apply when scrolling through social media, especially. Hay tres filtros que yo puedo aplicar, especialmente cuando estamos viendo en los medios sociales. Because, well, first of all, we know that not everything on social media is true. Primero que nada, tenemos que saber o aceptar que no todo lo que vemos en los medios sociales es verdad. So the first thing that I do when I read a headline on social media Lo primero que hago cuando veo que leo un encabezado en los medios sociales, is I ask myself, is the wording in this heading, are they stating a fact, a statement, or are they trying to make me feel something? yo me pregunto, ok, este encabezado ¿me está diciendo un hecho o está tratando de meter emoción para hacerme sentir de alguna manera? In journalism and in broadcasting, there's a term that's called Loaded words. loaded words. Thank you. en el medio, en los medios sociales y en la media hay un término que le llaman palabras cargadas. En el periodismo, Faustino. En el periodismo. Y, Esa o sea, es la palabra. no solamente en las redes sociales, sino en el periodismo Yeah. también. So this isn't just in social media, but it's in journalism, que es periodismo. Okay? And basically, it's words that are heavy, that they have something behind them. Entonces son palabras que están pesadas, están cargadas, tienen algo agarrado. So if you see words like unbelievable or shocking, Si ves así frases como no lo vas a poder creer o qué sorpresa or horrible instead of bad, o esto fue horrible en vez de decir estuvo malo o estuvo feo, or if the person was in agony instead of disappointed. o si dice la persona estaba en agonía en vez de decir no, pues se sintieron defraudados. It's a good clue that maybe they're on one or two of one of those sides, right? Esos encabezados te pueden dar una pista para saber de qué lado están. So yesterday, a story came out and several news stations were reporting it. Ayer salió una noticia y hubo varias estaciones de televisión que estaban reportándola. And there was one headline that said, Un encabezado que decía, it said, Trump orders meat processing plants to remain open. dice, Trump da la orden de que las plantas que procesan carne se mantengan abiertas. That's a statement. It happened. Es algo que pasó, fue un hecho. But there was another news station. I won't say which side it was on. You can decide. Pero hubo otra estación de televisión de noticias, no les voy a decir qué lado, usted puede decidir por sí mismo. But it says, nationwide meat shortage will soon reach peak amid coronavirus crisis. Y el encabezado era, la nación completa se va a quedar sin carne en medio de esta crisis del COVID-19. So that second one is kind of trying to make me feel something. Entonces ese segundo encabezado me está tratando de hacer sentir algo. So I have to read through the whole article with that filter of, okay, there's facts in here. I know there are, but they're trying to play to my emotions.
Entonces tengo que leer todo ese artículo sabiendo y aplicando ese filtro de saber de que, ok, yo sé que hay hechos aquí, pero ellos están tratando de apelar a mis emociones. So that's the second thing that the second filter that I apply to articles that I find is where are they getting information? Y ese es el segundo filtro que uso con los artículos que encuentro, de dónde están sacando la información. And Josh already mentioned this a little bit. Josh ya lo mencionó un poquito. So one article can say, we got this information from some scientists Un artículo puede decir, bueno, sacamos esta información de ciertos científicos and they agree. y todos están de acuerdo. Y los científicos son primos de ellos, posiblemente. Y viven en And the scientists are their cousins and they all live together in the same compound or something. Camboya, en Camboya. In Cambodia. Exactly. Or it could say, all right, we have quotes from 15 scientists in New York. O pueden decir, bueno, tenemos 15 Citas. 15 citas de científicos y todos están de acuerdo. And they can actually list out the quotes. Y pueden poner cuáles son las citas. That's a little bit more believable. Eso tal vez se le puede creer un poquito más. Or they can say, scientists have examined 10 years of peer-reviewed scholarly research and more than 10,000 pieces of research. O pueden decir, bueno, estos científicos han leído diferentes artículos de periodismo responsables de estudio y hay mucha información que han revisado. So, and they're going to link to every single one of those research pieces. Y te van a dar un enlace para que veas cuáles son cada uno de esos recursos que leyeron, que estudiaron. Much, much more reliable than the first one that just said some scientists and they don't even give the names. Ujú. Eso es todavía más creíble que solamente decir como el primer encabezado que, bueno, algunos científicos y ni siquiera dicen cuáles científicos fueron. Ok, la pregunta para ustedes dos, muchachos. So the question for both of you guys, Yo no voy a dar la respuesta, aunque creo que la sé un poquito, I'm not going to give the answer, even though I think I may know what it is, porque ya yo estoy más viejo y quiero vivir más años. because I'm older and I want to live longer. Ustedes están más jóvenes, pueden irse a otro país y rehacer sus vidas si quieren. You're younger, you can go to another country and redo your lives if you'd like. La pregunta es, ¿por qué hacen esto los medios de comunicación? ¿Por qué las televisoras? ¿Por qué las compañías de anuncios? Y ahora las redes sociales que no tienen dueño, no tienen regulación. ¿Por qué lo hacen? ¿Qué es lo que buscan estas personas detrás de todo esto? The question is, why do journalists, why do these news stations, why do these channels, why do they do this kind of thing? Like what's behind doing all of that? And especially like social media that is not regulated. Like what's behind all this? Josh. Before Josh. So there's a couple of things, right? If you are a news station and you have a particular audience, Si tú eres una estación de noticias y tienes una audiencia en particular, you want to cater to that audience because they're the ones who pay your bills. quieres apelar a esa audiencia porque ellos son los que pagan los recibos. And so, in order to keep funding your reporters, you're going to spin the story a certain way that makes your audience happy. Entonces, para poder seguir pagándole a los periodistas, vas a mover la historia a cierto lugar que apele a ellos para poder continuar. On the social media side, everybody wants to feel like they belong and they have this group of people that they belong with. En el lado de los medios sociales, la gente quiere sentir como que ellos pertenecen a un grupo. And so when you post a really inflammatory or a strongly worded article, Entonces, cuando posteas un artículo que tiene palabras muy fuertes, you very quickly find out who are the in people with you muy rápido te vas a dar cuenta quiénes son los que están contigo, de tu lado, and who maybe doesn't fit in with your ideal clique. y quién posiblemente no va a ser parte de tu grupito. Another, especially on the social media side, Otra cosa, especialmente en el lado de los medios sociales, you've got just the regular people who suddenly can have a voice. tienes toda la gente regular que de repente ahora tienen una voz. They're not working for a news station, they're just a person with a camera.
no están trabajando para periodismo ni nada, sino simplemente son una persona con una cámara. And if you have enough sensational content that is believable enough, Y si tienes suficiente contenido que es sensacional y puede ser creíble, maybe it's not that you want to lie to a bunch of people and have them go and drink Lysol. tal vez no es que quieres mentirle a un montón de gente y que vayan y que se tomen una botella de Lysol. Maybe that's not your deep down intention, Tal vez esa no es la intención, but you see the opportunity of going viral pero ves la oportunidad de hacer un video viral and make money off of that. y sacar dinero de eso. So I think there's a lot of factors that go into, especially on social media, because it's just available to everyone and not everyone has the training of journalists. Entonces yo creo que ese es el factor adicional a los medios sociales, porque no todos tienen la oportunidad de hacer algo, de hablar, pero no todos son periodistas entrenados. Ahora, para ir cerrando, bueno, yo sé que como empezamos tarde la entrevista, yo sé que Josh tiene que regresar a su trabajo pronto. Well, to start closing, I know that we started late, and so Josh has to go back to work soon. Esto es un tema muy grande y podríamos seguir hablando más, pero quiero respetar el tiempo. This is a really deep subject that we could continue talking about it, but I want to respect the time. ¿Por qué, en la opinión de ustedes dos, nosotros como hijos de Dios, por qué tenemos que estar conscientes de esto que hemos hablado y cuál debe ser nuestra actitud ante la información, los datos, las redes sociales? In your opinion, we as children of God, why do we need to be aware of this, and why do we need to know what's going on in social media or the news stations and all this information? Y la reacción, nuestra reacción ante todo eso que vemos. And then our reaction with everything that we see, our attitude. So Bree brought up a really good verse yesterday that I think encapsulates it perfectly, which is when Jesus said that we should be as wise as snakes and as innocent as doves. Brie mencionó un verso muy interesante que yo creo que puede encapsular todo esto, es de que tenemos que ser sabios como las serpientes y mansos como las palomas. So it's important that we're not just making decisions without any information. Es importante no estar tomando decisiones sin información. But we should try to be as wise and as shrewd as we can. Pero tenemos que ser los sabios que podamos. And I think also it's important to be aware of the information that is coming into our homes. También yo creo que tenemos que ser conscientes sobre la información que está entrando a nuestras casas. And the effect that has on ourselves and our families. Y el efecto que eso carga con nosotros mismos y nuestras familias. We should always search for the truth. Siempre tenemos que buscar la verdad. So if we are hearing things that are from one side or the other, even if I lean more toward one side, right? Entonces, si estamos escuchando cosas que van más para un lado o para el otro, aunque yo me inclino más para un lado. If I'm hearing those, or if I'm reading those articles and listening to those videos that are trying to provoke emotions from me and trying to make me feel a certain way. Si estoy leyendo artículos, estoy viendo videos que están apelando a mis emociones, tratando de quererme hacer sentir de alguna manera en particular. If I am putting all of my focus on those and I am spending more time listening, like those are the voices that are guiding my decisions instead of the voice of God. Si eso es a lo que le estoy prestando más atención y esas son las voces que están guiando mis decisiones más que la voz de Dios. And more than what I'm reading from His Word. Y más de lo que estoy leyendo de su palabra. Then that is just an emotional roller coaster every single day. Entonces es una montaña rusa de emociones cada día. And I think we have to remember the things that we allow into our minds and into our hearts, and we have to guard that. Y nosotros tenemos que guardar, proteger lo que dejamos que entre a nuestros corazones, a nuestras mentes. Y especialmente cuando esas emociones que las noticias nos provocan, And especially when the emotions that the news provoke, despiertan sentimientos y emociones muy fuertes. they awaken very strong feelings and emotions.
que nos hacen reaccionar that make us react, y muchas veces nos hacen reaccionar hacia otro hermano, hacia otro hijo de Dios de una manera que no debiera ser. and a lot of times it makes us react towards another son of God, another child of the Lord. It makes us react in a negative way that we should not be reacting. Y en las últimas semanas lo hemos visto. And we've seen that in the last few weeks, Como una noticia like news que no presentaba hechos, that didn't present facts, quería mover emociones, that wanted to move emotions, puso a pelear a muchos hijos de Dios. made a lot of children of God fight. Y si a eso le agregamos And if we add to that, que en las redes sociales social media, tiene ese fenómeno de que yo puedo decir sin poner la cara, it carries that phenomenon of I can say something without actually people seeing my face. sin cosas que no le diría a la otra persona cara a cara, las digo en las redes sociales. Things that I would not say to somebody else's face, I say it in social media. Entonces, ahí está el mundo entero delante de nosotros, So there we have the whole world in front of us, viéndonos no evaluar la información de una manera responsable. watching how we're not evaluating information in a responsible way. Segundo, dejándonos manipular por agendas de cualquiera de los extremos. The world is seeing how we're being manipulated by agendas from both extremes. Y peor aún, reaccionando And even worse, we're reacting ante nuestros propios hermanos, toward our own brothers and sisters, a la gente de nuestro mismo ejército, the people from the same army as us. y no solamente reaccionando, sino reaccionando peor que cualquier mundano. And not only reacting, but just reacting even worse than any worldly person. Y todo basado And all based en una información que interpretamos mal o que nos entregaron ya interpretada. on information that we either interpreted wrong or was given to us wrong. Así que yo creo que, aunque no pudimos tener todo el tiempo que normalmente tenemos para la entrevista, So I think that even though we weren't able to have all the time that we normally have for interviews, y les queremos dejar estas conclusiones en su mente a todos los que nos están viendo. we want to leave these conclusions in the minds of everybody that is watching. Número uno, los datos que estamos escuchando Number one, data and information that we're listening to son interpretables can be interpreted. y no sé cuánto tiempo vamos a necesitar para poder tener más datos y poder tener conclusiones más precisas. I don't know how much longer we're going to need to have more data and more precise conclusions. No sé si Josh nos puede ayudar con eso. ¿Cuánto necesitaríamos realmente? Tú que eres matemático para saber, ok, ya tenemos suficiente información como para crear estadísticas más firmes. I don't know, Josh, if you might be answering this as a mathematician, how much time would we need to gather more data to have more conclusive, more conclusions? As I've been looking at the CDC's information they have on flu seasons, especially like past flu seasons, He estado viendo la información que tiene el CDC sobre el flu, especialmente temporadas pasadas. they usually don't publish the results, like what they consider finalized results, until about December. Ellos generalmente no publican las conclusiones finales como hasta diciembre. And flu season usually ends in like early April to mid-April. Y la temporada de flu o influenza termina como hasta mediados de abril, más o menos. So even after this is all, over and there's really small numbers of cases every day, it's still going to be several months before we see any kind of conclusive information. Entonces, aun cuando todo esto termine y lleguemos a que haya solamente unos cuantos casos al mes, y va a tardar todavía meses después de eso para poder tener información conclusiva. Entonces vamos a tener que esperar. So then we're going to have to wait. La otra cosa que resumo de esta entrevista The other thing that I take away from this interview es que no todo lo que vemos en las redes sociales es cierto is that not everything we see in social media is true. y quiere decir que hay que evaluar todo. And it means that we have to evaluate everything. Y cuando esta epidemia empezó, recuerdo que como a los 2 o 3 días salieron varias recetas diciendo esta receta mata el virus.
When this pandemic started, I remember that a couple of recipes came out and they said, okay, this recipe will kill the virus. Si te tomas algo caliente, inmediatamente que tienes el virus se queda pegado aquí, te lo tomas y lo matas antes de que vaya a los pulmones. And they said, if you take this really hot liquid thing, you know, you as soon as you start feeling the symptoms in your throat, you'll drink it and the virus will get stuck to your throat and then it's going to kill it and it's not going to get to your lungs. Sí, pero mucha gente tiene los síntomas hasta 14 días después de tener el virus. But a lot of people don't develop the symptoms until 14 days after having the virus. Entonces, amigos, por favor, no crean todo lo que ven en las redes sociales. So friends and family, please do not believe everything you see in social media. And if you see something that's like really shocking, you can always look it up. There's sites that have fact checkers, and they have a whole list of all the fake news from the week before. Y también si ven algo tal vez en el feed o algo que es así como muy sorprendente, estúdiele un poquito. Puede buscar páginas donde le dan hechos y les dan artículos o cosas que la gente está diciendo de moda que nada que ver. Claro, esto no le sirve de nada a los perezosos, ¿verdad? Que lo único que hacen es que se alimentan de lo que ven en las redes sociales. Now, this does not help lazy people that all they do is feed on what they just see on their feed. Y construyen sus vidas basado en hechos que no son ni hechos. And they build their lives around facts that are not even real facts. Lo último para cerrar. The last thing to close. Nosotros los hijos de Dios estamos frente al mundo en estos momentos. We, the children of the Lord, are facing the world right now. We're in the front of the world. El mundo está viendo cómo reaccionamos. The world is watching how we react. Creo que en nuestros países democráticos, I think that in our democratic countries, cada persona tiene derecho a expresar sus opiniones. Every person has a right to express their opinions. Y tiene derecho a defender lo que considera que son sus derechos. And they have a right to defend what they consider to be their rights. Pero algo que me enseñaron a mí en la escuela, recibíamos unas clases que se llamaban educación cívica. But one thing I learned in school, we used to take civic classes. Es que mi libertad termina cuando donde empiezan los derechos de los demás. They taught me that my freedom ends when somebody else's rights begin. Y debo aprender a respetar. And I need to learn to respect. Especialmente a nuestros hermanos. Especially our brothers and sisters. Por favor, no usemos las redes sociales. Please, let's not use social media. Para pelear. To fight. Para politizar. To politicize. Porque a final de cuentas. Because at the end of it all. Yo como costarricense. Me as a Costa Rican. Ellos como estadounidenses. They as U.S. citizens. Tenemos un compromiso con una ciudadanía todavía mayor. We have a commitment to an even higher citizenship. Que es la ciudadanía del reino de los cielos. That is the citizenship of the kingdom of God. Y esa es la que verdaderamente nos gobierna. And that is the one that truly governs us. Así que espero que esto les ayude. I hope that this helped. Compártalo con sus familiares que creen todo lo que ven en las redes sociales. Please share it with your friends and family that buy everything that sells, that social media sells. Especialmente aquellos que ven un remedio en las redes sociales y dicen, esto me va a curar del coronavirus. Especially those that say, oh, I saw a recipe and this is going to cure me of coronavirus. Y tal vez más bien nos puede poner en riesgo. It could actually put them at risk. Ahora, para terminar. Okay. En inglés, no importa. Okay, I'm going to pray. Lord Jesus, I thank you for this time. Lord, I thank you that you have given us the ability to seek and find truth. Lord, I pray that we would guard our hearts and our minds as we are searching through social media and the news to try to find those that middle ground of truth through all of it. But most of all, Lord, that we would seek you first in everything that we do. In the name of Jesus, amen. Amen. Muchas gracias. Gracias, Josh. Thank you, Josh. Thank you so much. Gracias, Josh. Sorry that we keep you like 8 minutes after 1. That's okay. Nos pasamos 8 minutos de la una, nos disculpamos. Tell your boss that you were live and through all the world. Dile a tu jefe que estabas en vivo en todo el mundo. Gracias a todos. Thank you, everybody.